fue para nosotros, los tecnólogos, o en este caso los educadores que trabajamos en el ámbito de la tecnología educativa, también entendemos como el paso de una escuela analógica a una escuela digital. Como vosotros sabéis, nuestro grupo de investigación tiene diferentes líneas. Una de estas líneas parte de todo lo que son redes comunitarias, lo ha llevado a cabo la doctora Mireia Civís. También tenemos la línea EduTIC. La línea EduTIC sobre todo trabaja en investigar el fenómeno de la aplicación educativa de las TIC en las escuelas, y no solo en las escuelas, sino también en cualquier tipo de organización educativa. Y para ello hemos contado también pues, con la presencia de Manuel Aya. Yo haré una pequeña y breve presentación de Manuel, en el sentido que él es catedrático de Organización y Didáctica de la Universidad de La Laguna, y aparte, bajo mi modo de ver, es una de las personas más representativas en España respecto a la tecnología educativa. Lo que vamos a presentar a lo largo de esta hora y media aproximadamente van a ser aquellos retos que van a representar, o que están representando ya en algunas escuelas, el cambio de modelo educativo que todos andamos buscando. Y cómo la tecnología, de alguna manera, es impulsora de estos cambios. No que sea el cambio en sí mismo, sino que está propiciando el propio cambio. Así que, Manuel, cuando tú quieras, muchas gracias por estar aquí. Vale, muy bien. Pues ante todo, buen día. Buen día y agradecer lógicamente al grupo PSTIC de Moodle y en particular a Miguel Ángel Prats la oportunidad de venir desde Canarias y estar aquí y compartir algunas ideas. En los días previos a la sesión de hoy, Miguel Ángel y yo pues ya estuvimos conversando e intentando ponernos más o menos de acuerdo en lo que íbamos a presentar cada uno. Y a mí me ha tocado, por eso inicio yo, ofrecer una especie de visión panorámica, contextual, y como quieran considerarlo, con relación a la problemática de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, y la innovación educativa y innovación pedagógica en las escuelas, y de ahí inferir algunas indicaciones para el papel, las funciones, las tareas de un líder o del liderazgo para impulsar esa innovación con TIC en las escuelas. Pero antes de yo comenzar, tres ideas previas, ¿no? Que son como tres principios de los que parto. La primera, que las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, normalmente se las definen como herramientas para hacer cosas. Evidentemente lo son, no lo voy a cuestionar, pero desde mi punto de vista y de mucha gente, son mucho más que herramientas. Son una forma de estar en la realidad, de participar, vivir, de percibir la realidad. Es decir, tienen un poder de transformación tan fuerte que son algo más complejo que meras herramientas, instrumentos, aparatos, etc. Son una forma de estar y vivir en la realidad. Una segunda idea es que ya en las escuelas, no solo en el contexto de Cataluña, de España, en general, de Europa, etc., las tecnologías están ya presentes, ya existe abundancia, por decirlo más o menos. Hay disponibilidad amplia de tecnología en las escuelas. Es decir, se ha producido en estos últimos años lo que pudiéramos llamar innovación tecnológica, la presencia de las herramientas TIC en las escuelas. Lo que no se ha producido, y es el motivo central, entiendo, es innovación pedagógica. ¿Vale? Es decir, y la tercera idea de partida, es que tradicionalmente hemos entendido la innovación educativa con TIC como un problema de individuos, un problema individual de cada docente, que tenía que capacitarse, formarse, que tenía que experimentar, innovar como individuo en su aula con sus alumnos. Hoy, al igual que con otros problemas educativos, sabemos que la unidad de cambio, la unidad potente de innovación pedagógica, no es tanto el individuo, el profesor o la profesora, sino el centro. El centro sería la unidad de cambio. Y en consecuencia, para poder generalizar innovaciones pedagógicas, insisto, en general y en particular con TIC, la unidad o el espacio de intervención debiera ser el centro y no los profesores como individuos. Aunque, evidentemente, en muchos de los planes de formación,
políticas educativas TIC, etcétera, se han focalizado, como digo, más en el profesor o maestro como sujeto individual y no en el centro como organización. ¿Vale? Planteado esto, la idea, voy a empezar con una conclusión, por si queréis, parto de una conclusión que la tomaré al final. Para hacer cambio e innovación pedagógica con TIC en la organización escuela, hace falta alguien, o sea, un individuo o una persona que empuje, que lidere evidentemente ese proceso. En los trabajos que hemos desarrollado ya desde hace más de una década, cuando hemos hecho estudios de caso de qué centros funcionan más o menos bien, innovadoramente, y hacen prácticas interesantes con TIC, normalmente siempre hay un liderazgo. Suele ir vinculado el que aquellos centros que desarrollan experiencias innovadoras con tecnologías, ahí hace falta un coordinador o un equipo que está, como digo, impulsando esa innovación continua. Y como condición necesaria, fundamental para impulsar ese liderazgo, o sea, liderar ese cambio con TIC en los centros, hace falta tener una visión. Por eso, o sea, una visión de qué tipo de cambio queremos. Es decir, es que no se puede liderar, guiar, orientar esa trayectoria de donde estamos si no tenemos una visión clara, estratégica, de hacia dónde queremos ir. Sobre esto es lo que creo que vamos a reflexionar. Y desde mi punto de vista y demás, cuando hablo de un líder no necesariamente me refiero a un sujeto individual, puede ser, o sea, la función de liderazgo tiene que asumir, con relación al menos con las tecnologías de la información y comunicación, tener unas ideas, una teoría más o menos articulada, de hacia qué modelo de sociedad estamos avanzando o queremos ayudar a construir, qué modelo social del siglo XXI. Evidentemente también una visión de cómo es la cultura que se está vehiculando, construyendo, difundiendo y articulando dentro de la Internet, es decir, una teoría sobre la cibercultura, porque en definitiva educar será para socializar a nuestros alumnos en ese nuevo espacio cultural llamado ciberespacio, como queráis, y lógicamente una determinada visión, teoría de lo que es la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Un líder o el equipo que lidere cambios e innovaciones con TIC en un centro escolar tiene que tener estas tres patas más o menos claras y al menos o articuladas, ¿no? Y esta casi es una conclusión, te lo arranco. Y todo lo que voy a desarrollar ahora es justificar eso. Titulé esto como un contexto y seguramente reitero ideas que ya conocen, ¿no? Es decir, hacer propuestas de innovar pedagógicamente la educación en las escuelas apoyados en tecnología significa tener en cuenta el marco sociocultural, socioeconómico en el que nos desenvolvemos. Y eso fundamentalmente, desde mi punto de vista, supondría clarificar al menos, es más, se pueden incorporar más elementos, pero al menos estas cuatro ideas. Una, quien lidere esos cambios en los colegios con relación a las TIC tiene que tener conocimiento, ideas claras de qué tipo de transformaciones socioculturales y económicas están provocando las TIC en este comienzo del siglo XXI. Una segunda, lógicamente, es qué tipo de ciudadano o de ciudadana queremos alfabetizar, formar en nuestros colegios para que sea un sujeto culto, inteligente en la sociedad digital. Una tercera es, lógicamente, conocer y estar atentos a qué tipo de políticas educativas se están implementando, se están poniendo en práctica con relación a la integración de esas tecnologías en las escuelas. Y, lógicamente, una cuarta idea es conocer toda la movida que se está produciendo en lo que pudiéramos llamar el mercado educativo de los materiales didácticos. Simplemente son pequeñas pinceladas. Evidentemente todo esto, el desarrollo de todo esto es mucho más general. Es como digo, pinceladas o sketches muy básicos de ese contexto que entiendo para la formación de un líder o un coordinador o alguien de mujer. Lo primero decía de las transformaciones socioculturales, ¿no? Hay un montón de bibliografía, congresos, libros que se están publicando últimamente. Antes vi citado a Castells, a Morin, a Bauman,
de Bauman tomo la idea esta de que como educadores estamos teniendo que trabajar, digamos, como educadores, tanto desde la educación infantil a la universidad, en cualquier nivel educativo, en un contexto donde cuando fuimos niños y adolescentes nos formaron en un contexto sociocultural de una cultura, podemos llamar sólida, de certezas, basada en los libros, bueno, y demás, y hoy en día nos tenemos que desenvolver en un tiempo de fluidez, de líquidos, bueno, ya conocéis todo lo que hay sobre esto, de infosicación, y no voy a pararme en ello. Pero yo entiendo que un líder pedagógico debe saber esto y tener ideas claras con relación a estos procesos de transformación sociocultural que han cambiado las reglas de juego en el modo de producir conocimiento, información, cultura, en el modo de difundir esa información y conocimiento y, lógicamente, en el modo de acceder a él y difundir. No voy a entrar en ello porque estoy seguro que lo conocen sobradamente. Una segunda cuestión a plantearnos por parte de un líder o de personas que quieran desarrollar innovación educativa con las tecnologías es redefinir qué entendemos por ser un ciudadano culto, crítico, inteligente de la sociedad del siglo XXI. Y esto evidentemente significa, de algún modo, cuestionar lo que es el enfoque tradicional de alfabetización, ¿no? De saber leer y escribir. Ya sobre eso hay también mucha literatura. Yo solo apunto dos ideas, simplemente para recordarlo. Una, que la meta de la alfabetización es formar a los sujetos, a los individuos, para que puedan socializarse en los instrumentos de la cultura de cada época, y esos instrumentos de la cultura de esta época no solo es el dominio del lenguaje de la escritura o del alfabeto textual, sino también el dominio de los códigos o de las formas expresivas de lenguaje audiovisual, del lenguaje hipertextual, del multimedia, etc. Por tanto, esto hay que cultivarlo, pero de forma muy nítida en las escuelas. Es decir, no solo saber acceder a la información que está en Internet, sino también dominar, como digo, los códigos, los lenguajes, los sistemas de representación de la información que son propios del tiempo actual, basados en la imagen, en los hipertextos, en los códigos sonoros, etcétera, etcétera. Es decir, redefinir qué significa ser un ciudadano y significa, como digo, apropiarse de estos nuevos lenguajes, códigos, etcétera. Y una segunda idea vinculada con esto es la idea de la ciudadanía digital. Insisto, en estos momentos ser ciudadano ya no es solo vehicularme y relacionarme con los demás en las esferas de mi trabajo, de mi familia, de mi barrio, etc. Ser ciudadano es comunicarme e interaccionar en entornos digitales. Por tanto, hay que construir el concepto de identidad digital y de ciudadanía, una serie de valores, etc. Como ven, cada uno de estos temas son para desarrollar mucho. Una tercera cuestión es el de las políticas TIC, en el sentido de los gobiernos, las administraciones están desde hace ya 2 décadas, 20, 25 años, intentando incorporar esas tecnologías a las escuelas. La última política ha sido la del modelo 1-1, traducido antes, conocido como Escuela 2.0, aquí como Educat. Es decir, ya la penetración, por decirlo de algún modo, o el aterrizaje de las tecnologías en sus múltiples formatos, sea computadora pequeña, pizarra digital, conexión a la nube vía wifi, están ya presentes. Y evidentemente eso implica para quienes lideren un centro educativo toda una serie de problemas organizativos y de gestión de esas tecnologías y de ser capaz de, no digo solo gestionar la ubicación física o disponibilidad de las máquinas de los candidatos, sino también de los modos de uso por parte de todo el colectivo de profesorado. Por tanto, hay que conocer todo esto de políticas, no solo genéricas, sino también políticas internas de gestión, administración y uso de la tecnología dentro del conjunto de la institución escolar. Y una cuarta del contexto es que estamos justo ahora en el epicentro de un proceso de cambio que
estamos ahora viviendo, ¿no? Justito ahora. Ese proceso de las llamadas industrias culturales, de las industrias de la cultura. Hemos vivido en estos últimos años cómo la industria cultural de la música, de los discos, ha entrado en barrera, ¿no? Y está prácticamente desapareciendo. Estamos también asistiendo a la crisis de las industrias, digamos, de la comunicación de masas tradicional, como los periódicos de papel. Washington Post acaba de ser comprado ahora por Amazon. Muchos periódicos están empezando a desaparecer. De las industrias también de masas audiovisuales, como las televisiones generalistas. Bueno, la noticia de hace 2 días, las televisiones autonómicas están en barrena. Bueno, no entro yo a caracterizar eso. Lo que sí quiero destacar, por eso digo, estamos en un momento que se está produciendo el terremoto, es el cambio de un material didáctico muy conocido llamado libro de texto, papel, pero no solo papel, sino que es una determinada concepción del modelo de escolaridad basado en el mismo contenido, el mismo conocimiento, igual para todas las escuelas, todos los colegios o todas las aulas del mismo nivel educativo y materia, que se basa en la estructuración, en ofrecer una propuesta estándar de cómo debe enseñarse desde el primer día de clase al segundo, que es una concepción donde el profesor es un mero consumidor de una propuesta de desarrollo educativo hecha por agencias externas al colegio, como son las editoriales, etc. Ese modo, el libro de texto es algo más, como decía, que una mera herramienta. Es todo un proyecto y una concepción y una práctica de la escolaridad. Bueno, pues eso está, todavía se ve que está en pañales, es decir, empiezan a verse síntomas de que eso empieza a cuestionarse. Y este año 2013, o este curso 13-14, es donde ya empieza a evidenciarse. Los gobiernos dejan de financiar la adquisición de libros de texto. Empieza a haber movida de ciudadanos que están reclamando que no se gaste tanto dinero en libros de texto y haya bancos que compartan ese material, y sobre todo empieza ya a producirse noticias de que vamos a caminar hacia una nueva generación de material didáctico de formato digital. Habrán oído declaraciones de que se va a implantar próximamente el concepto de mochila digital, supongo, son declaraciones muy recientes, y el detrimento, lógicamente, del papel. Y no ocurre solo en el contexto español, sino está pasando a nivel internacional. Bueno, pues esto evidentemente tiene que conocerlo, como digo, un líder pedagógico. Es decir, todos los cambios que implican, insisto, no solo de cambio de soporte físico, del papel a la pantalla, sino de lo que implica como cambio de las metodologías de enseñanza y formas de aprendizaje, el pasar de un material cerrado, estructurado, estándar, etcétera, a todo lo que supone aprender con una cosa más líquida, fluida, intangible, llamada ciberespacio. Tendencias más educativas. Este es un poco el contexto del panorama. Tendencias por donde se están moviendo los libros. Bueno, yo otra vez las he sintetizado, se pueden organizar de otro modo, pero sintetizado en 4 ideas. La primera, hoy más que nunca, en 2013, en el siglo XXI, más que nunca, por poner un eslogan, es más moderna la escuela nueva que fue fundada hace un siglo. Es decir, lo que está, digamos, como ideas pedagógicas, innovadoras educativamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Es lo formulado hace un siglo, por Montessori, De Crowley, Dewey, etc. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que ahora lo más moderno es mirar hacia los clásicos educativos. Quienes fueron innovadores hace un siglo, sus propuestas, y las sintetizo ahí en 4 ideas, son las que ustedes pueden encontrar en todos los proyectos de experiencias innovadoras en cualquier país internacional. Se habla de educación personalizada, desde que utilicemos la tecnología. Ahora está muy en moda el concepto de PLE, Personal Learning Environment, ¿cómo se llama? Aprender a través de la investigación, mediante proyectos, mediante problemas, educación personalizada, como decía, aprender de forma colaborativa, en equipo, etcétera, etcétera. Como ven, todo eso lo dijeron Kilpatrick, Dewey y compañía. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora, como propuestas innovadoras, es una relectura de los clásicos de la escuela nueva y moderna,
adaptada lógicamente a los tiempos actuales. Pero las ideas o la teoría educativa la tenemos muy clara. Eso ahora, en estas nuevas tendencias, ustedes pueden encontrar en la bibliografía que hay, en los congresos, etcétera, términos como el U-Learning, que era, creo que el que da paraguas, es decir, poder aprender 24 horas 7 días desde cualquier sitio en cualquier momento. Bien, está bonito, pero yo destaco la dimensión más pedagógica, es decir, vale, yo puedo estar aprendiendo, pero ¿cómo aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Y qué implica para mi formación? Este es el debate educativo. Bueno, la gamificación del aprendizaje, es decir, imitar de algún modo la interface y los planteamientos que desarrollan los videojuegos, intentar aplicarlos a la educación, o sea, para el material didáctico, porque se ha detectado, se ha descubierto que los niños, jóvenes, incluso los adultos, nos implicamos, motivamos y nos apropiamos y participamos cuando nos ofrecen una historia representada tridimensionalmente y con el formato de juego, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no trasladar la educación? Se habla de los portafolios electrónicos, los MOOC, el Flipped Classroom, es decir, la clase de Alvarez, es decir, lo que hay una propuesta últimamente por ahí circulando, que hagamos al revés de lo que hace la enseñanza tradicional. En vez de dar contenido, información en clase, los respondiendo y los alumnos toman nota y luego les mandamos tareas, actividades para hacer en casa, hagámoslo al revés. Es decir, la información, el contenido que tienen que recibir, que lo hagan en casa a través de tecnologías que nosotros empaquetamos la información y él la consume. Y en clase hagamos tareas con esa información. Bueno, hay un abanico de nuevas tendencias, pero en el fondo, como les digo, lo interesante se apoya en la teoría pedagógica de los clásicos. Otra cosa que habría que tener muy en cuenta, y cualquier líder o persona que quiera impulsar la innovación, cuidado con no caer en el tecnocentrismo, no caer en la mitificación de la tecnología. Y es casi inevitable, es decir, quienes nos aproximamos a las tecnologías y las seguimos, tendemos a quedar enganchados por la magia que nos proporciona la nueva tecnología que sea. Nos engancha eso. Eso viene de lejos, o sea, viene de muy antiguo. Skinner formuló hace ya 40 o 50 años un término que le llamó la máquina de enseñar. Recordarán, ¿no? Es decir, hay el mito de que podamos de algún modo crear alguna tecnología artificial que, sin intervención humana, sirva para que de ciertas personas aprendan. Sin embargo, estamos descubriendo de que sin un proyecto educativo para el uso de esa tecnología, el aprendizaje será espontáneo, azaroso o lo que sea. Es decir, todavía ni la inteligencia artificial ni muchos desarrollos tecnológicos han proporcionado esa máquina de enseñar. Por tanto, como educadores, no quedemos exclusivamente fascinados con la tecnología. Por ahora no tienen efectos mágicos. Por ahora ninguna tecnología genera de forma automática mejora en el aprendizaje ni incremento de la motivación. Eso está más que estudiado, Pero al principio puede haber el primer encuentro con la tecnología por parte de un alumno o un grupo de alumnos, fascinación, pero si no le proporciona más, si no hay un adulto que genere en torno a la tecnología contextos de uso pedagógicos, esa fascinación desaparece. Eso significa que en vez de intentar incorporar las TIC a nuestras prácticas, hablemos de ecosistemas de aprendizaje que representa todo Internet, toda la web 2.0 o la nube, ¿no? Como se le dice ahora. Consideremos eso, Internet, como un gran ecosistema o un gran espacio donde hay muchas posibilidades para aprender. Y sobre eso se está trabajando enormemente. No olvidemos tampoco lo de las competencias para ser ciudadano del siglo XXI. Creo que antes Alan presentó, me llamó la atención, si se fijan son prácticamente las mismas. Estaban tomadas de un informe de Estados Unidos, pero prácticamente son las mismas. No las olvidemos, no son las competencias que nos dice la LOE ni nada por el estilo. Son simplemente competencias
competencias que prácticamente a nivel internacional se dice que necesita un ciudadano del siglo XXI. Y eso significa que para desarrollar esas competencias hay que desarrollar determinadas metodologías educativas, o si queréis, tecnologías educativas. Entendiendo por tecnología educativa, no aparato, no máquina, sino formas de organizar situaciones de aprendizaje. Y esas son coherentes, sabemos que este tipo de situaciones de aprendizaje por tareas, resolver problemas, etc., son los que desarrollan esas competencias. Por tanto, seamos coherentes como educadores entre lo que decimos que queremos hacer, qué competencias queremos desarrollar, con nuestras prácticas en los centros. Seamos coherentes. Implicaciones, y 5 minutos. ¿Vamos bien de tiempo? Implicaciones. A ver, lo único que he hecho hasta ahora ha sido como establecer el paraguas de ideas a tener en la implicación. Vamos a ver, para el liderazgo educativo con TIC existen ya estándares internacionales. De verdad, en la red pueden ustedes encontrar cantidad de documentos, bibliografía. Yo he seleccionado dos así rapiditas, ¿no? Una de ellas está formulada por una asociación, el ISTE, el International Society for Environmental, que hace 2 o 3 años publicó ese informe. Y fíjense que habla de esas 5 estándares, ¿no? Y van muy en la línea de lo que estoy planteando. Es decir, tener una visión, una visión estratégica hacia dónde queremos ir con relación a la educación con tecnología, ser conscientes, como ven ahí, de las características de la cultura del tiempo actual, del tiempo digital, tener también, tercera, una visión clara o una caracterización de lo que es una buena práctica profesional, metodológica, didáctica con las tecnologías, tener la concepción de que el cambio, la innovación tiene que ser sostenible, que tiene que ser sistemática, no puede ser innovaciones puntuales. Evidentemente, fíjense, en estos momentos podemos recopilar cantidad de experiencias innovadoras con tecnologías muy valiosas, fascinantes. Está lleno la bibliografía y incluso las redes de docentes. El problema está en hacerla sistemática, hacerla continuada, hacerla sostenible. Ese es el gran reto, ¿no? Y que pase del aula, del individuo, al centro. Ese es uno de los grandes retos. Y lógicamente, fíjense que yo lo nombraba antes, también como gran estándar, tener una visión clara de lo que es ser un ciudadano digital. Porque en definitiva, nuestro papel como educadores es formar ciudadanos, ¿no? Ciudadanos para que se integren socialmente, etc. Hay otra que tomé, está formulada también como Technology Standards for School Administration, es otra asociación de directivos escolares. Hay una versión en español en un sitio web llamado Edanteca. Si no lo conocen, yo se lo recomiendo. Hay cantidad de bibliografía. Curiosamente, está en español y en Colombia. Es una fundación colombiana y de verdad, si no lo conocen, para cualquier persona que quiera aproximarse a cuestiones de educación y tecnología, hay mucho material maravilloso. Vuelven a insistir las mismas, de edad y visión, a tener también una propuesta de cómo enseñar y cómo aprender, productividad y práctica profesional, la gestión y organización de las TIC en los centros, cómo estar chequeando, evaluando eso constantemente y tener en cuenta toda la proyección social, legal, corporal y ética de la educación. Hay, como digo, pueden encontrar, y casi todas son coincidentes. Desde mi punto de vista, y voy cerrando y acabando. Un líder, un coordinador TIC o un equipo que lidere estos procesos en un centro escolar, desde mi punto de vista, debiera tener al menos dominar tres grandes tipos de competencias. Una que tiene que ver con lo que pudiéramos llamarlo digital, parece inevitable, ¿no? Es decir, si quiero liderar un proyecto con TIC, debo dominar y tener conocimiento de las TIC. Lo que ocurre es que cuando hablo de competencias no solo hablo de habilidades, saber manejar hardware y software, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido con los coordinadores TIC. Normalmente al profesor o profesora que le encargan la tarea de llevar esto en un centro escolar suele ser el maquinitas, ¿no? El enganchado con... yo recuerdo hace muchos años cuando empecé, ahora esto de ser catedrático pues ya tal, pero cuando yo empecé a ser profesor de tecnología educativa, Manuel, que no funciona el cañón, ¿qué tal? Pues no tengo ni idea, que no se me traba el ordenador, digo, pues
no lo sé, o sea, una cosa es saber de maquinitas, pero cuando hablo yo de la competencia digital es tener un conocimiento mucho más amplio, como ven, he puesto con relación a la cultura que ocurre en los espacios digitales y, lógicamente, en la medida de lo posible, un conocimiento básico de informática y telecomunicaciones. Por tanto, habilidades instrumentales en el manejo del software y del hardware, pero también conocimientos teóricos. A la vez creo que no solo hay que dominar lo digital. Un líder educativo tiene que tener una competencia pedagógica. Tiene que ser previamente o paralelamente un buen docente con TIC. Tiene que tener experiencia en saber trabajar con su alumnado proyectos pedagógicos con tecnología. Porque yo no puedo ayudar a otros si previamente yo en mi práctica no lo hago, ¿no? Y nada, he puesto pues eso. Ahí, desde habilidades de saber diseñar proyectos para el centro cara a empujar estos proyectos educativos, dominar de algún modo, conocer o tener las habilidades de cómo apoyar, guiar, asesorar, formar en definitiva a los compañeros de mi centro y, lógicamente, tengo que saber generar algún tipo de material didáctico con las herramientas digitales en la web 2.0, desde hacer un blog, wikis, bueno, hay un montón de herramientas tremendas. Si yo eso no lo domino como habilidades, difícilmente lo puedo yo impulsar. Pero fíjense que siempre digo habilidades, pero también soporte teórico, conocimiento teórico. Y algo hay que saber de metodologías o métodos de ciencia de aprendizaje en general y en particular con TIC, donde eso se conoce como tecnología educativa. Y finalmente, un líder, alguien que impulse proyectos de innovación a nivel organizativo e institucional, tiene que también tener lo que llamamos competencia organizativa y social, que implica dominar dinámica de grupos, trabajo colaborativo, gestión y organización de recursos. Ustedes saben mucho más que yo, implica también conocimientos de... Hay distintos modelos de organización de instituciones educativas, hay que... No digo dominarlos como experto, pero sí tener referentes sobre eso y, lógicamente, lo que son procesos o teorías del cambio y la innovación educativa, como digo, en organizaciones sociales. Bueno, conceptos de organización que aprende. Yo ya oí antes el término de liderazgo distribuido, compartido, etcétera. No insisto en ello, yo creo que todos estamos más o menos en la misma onda teórica de liderazgo de ser jefe, autoridad, modelo autoritario, sino es liderazgo democrático, ¿no? Y es movilizar a un colectivo de colegas, a una comunidad en definitiva que aprende, ¿no? Y algo que hemos chequeado en todas las observaciones de centros que funcionan con esto es que la persona o personas que se encargan de la coordinación TIC tienen que estar muy vinculadas al equipo que dirige. O bien es el director o bien un miembro del equipo directivo. Es decir, no puede haber desarrollos, digamos, separados, disintonía entre equipo que de la gobernanza, como decía Madeyer, el equipo de la gobernanza y el equipo que lidera el cambio tecnológico. Y bueno, voy concluyendo con... Yo he formulado 6 preguntas que en definitiva habría que plantearse desde el liderazgo educativo en un centro escolar con relación a la tecnología. Una de ellas casi es la síntesis de lo que digo. Es, bueno, educamos con tecnología en nuestro colegio, pero ¿para qué modelo de sociedad? Que tiene que ver con lo de la... ¿Para qué modelo de sociedad? Y esto, claro, es una cuestión ideológica, entendiendo por ideológica sistema de ideas, o que tiene que ver con la polis, con la política, ¿no? Con el modo de organizar en nuestra ciudad la polis, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la ideología y nuestra concepción de la democracia, de la sociedad, de la distribución social, de la riqueza, el debate, ¿no? Educarnos en nuestro centro educativo, ¿para qué modelo de sociedad? O para ser competitivo y bueno, es un debate muy importante y a la hora de elaborar un proyecto educativo con TIC, esto habrá que tenerlo claro, ¿no? Y tiene que ver mucho con el proyecto educativo del centro. El modelo, ya no de sociedad, sino el modelo educativo que queremos, en qué principios tal, el modelo de enseñanza, cuál es la situación en el centro y lógicamente hacia dónde quiero ir. Tengo que hacer un proyecto de cambio, de pasos, de etapas, hacia dónde quiero ir,
cómo impulsar y motivar a la gente y organizarla, y lógicamente cómo hacerla sostenible, ¿no? Ese es el elemento clave, ¿no? Es decir, no solo que en un determinado periodo de tiempo concreto empiece una innovación en mi centro, sino que sea perdurable en el tiempo. Y cuando llega un nuevo compañero o compañera fuera, que se incorpore al proyecto de innovación que tenemos, no que ande bailando y dependiendo de la belleza. Y nada, lo de siempre, también lo saben. Esto es muy lento, muy largo y nunca se acaba. Es más, la innovación, sé que lo tienen en la cabeza, pero no me puedo ir sin decirlo, la innovación educativa no debiera ser, como digo, una actividad excepcional en un centro escolar, sino debiera ser siempre algo permanente, continuo, una seña de identidad, no solo del centro, sino del propio ejercicio de cualquier docente, universitario o de cualquier otro. Y hasta aquí yo creo que es. Tener alrededor, intentaré acabar a 3/4, y 45, por lo tanto, 3/4, queda bien. Bueno, vamos a ver. Manuel lo que ha hecho es centrar sobre todo el marco, cuando nos dividimos el discurso, el relato. Intentábamos centrar sobre todo el marco más conceptual, más cultural sobre todo, que tiene que ver en qué momento estamos viviendo. Buena parte de las cosas que les voy a presentar a continuación tienen que ver con algunas de las investigaciones que hemos llevado a cabo y por lo tanto con algunas de las conclusiones, sobre todo de algunas evaluaciones que hemos ido llevando en nuestro grupo de investigación. Yo he dividido la presentación en 5 puntos. Estos 5 puntos son los 5 apartados que me parece van a dar sentido a las concreciones, sobre todo de estas conclusiones. El primero de ellos tiene que ver con unas previas antes de entrar en materia, algunas ideas que yo creo que son clave para entender exactamente en qué momento estamos y qué es lo que está sucediendo en estos momentos en las escuelas. Ya les digo de entrada que probablemente no voy a hablar tanto de pedagogía, de tecnología, sino de pedagogía. Y por lo tanto no tanto de la tecnología que se utiliza en las escuelas, sino de un problema básico que es la gestión del cambio. Es decir, de qué manera estamos ayudando a la gestión del cambio en las escuelas. Porque el gran problema que tenemos es este, la gran traba en la que nos encontramos es este. A partir de allí, y este va a ser el tema, una de las partes más centrales, vamos a ver la organización de las TIC en el centro educativo, qué está sucediendo en los centros en cuestión de las TIC, qué está pasando con el profesorado y con la innovación educativa, este va a ser uno de los puntos centrales, y cómo, de alguna manera, qué tendencias emergentes hay de las TIC en el aula y, sobre todo, qué visibilidad tiene el centro, en este caso, en la red. Bueno, como no vamos a tener tiempo y por lo tanto estas presentaciones las van a tener ustedes en cada una, bueno, estarán publicadas en el web, muchos de los vídeos los podrán encontrar en la dirección de YouTube y por lo tanto no me voy a detener en cada uno de estos vídeos. Sí que había previsto que antes de empezar cada uno de los apartados había un vídeo de presentación alrededor de esto. Bueno, en cualquier caso, como lo tendrán publicado, podrán ir a ello. El primero de ellos tenía que ver con la innovación y para que innovar y crear es necesario tiempo. En estos momentos en las escuelas, tiempo para innovar no hay. Si les preguntan a la mayor parte de centros educativos y a sus profesores qué tiempo tienen para poder incluso hablar y cambiar significados respecto a su docencia, verán que no hay tiempo. Por lo tanto, es una cuestión que yo creo clave para interpretar exactamente qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, para innovar y crear es necesario tiempo. En segundo lugar, les he puesto esta viñeta, van a ver muchas viñetas, van a ver muchas viñetas. Esta viñeta tiene que ver
con qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con algunas invenciones que son tecnológicas, socioculturales y tecnológicas. Fíjense, la primera dice, en 1878 el Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. Y esto lo decía el director del Servicio Postal Británico. En 1883, el presidente de la Royal Society, era quien controlaba el ferrocarril, dijo, se manifestó diciendo, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. En 1946, el presidente de la 20th Century Fox, el presidente, dijo, la televisión no durará porque la gente se cansará de ver una caja de madera. Bueno, eso podríamos seguir, podríamos seguir. La tecnología, si en estos momentos se está representando algunas cuestiones en la escuela, sobre todo es una amenaza. Está representando una gran amenaza, porque está haciendo que muchos de los profesores tengan que salir de su zona de confort. La zona de confort significa en este sentido que tú tienes toda tu programación hecha, el libro en este caso acaba siendo la zona de control por excelencia, por lo tanto lo que hace sobre todo la tecnología es cambiar o obligarte a cambiar, porque en estos momentos hay algún tipo de programa o aplicativo que está funcionando mucho mejor que un papel en 2D. En estos momentos, trabajar la geografía quizás con un mapa de España en 2 dimensiones, haces el ridículo respecto a lo que puede hacer Google Earth, por ejemplo. Y de estas podríamos poner muchos otros ejemplos. En tercer lugar, yo creo que hay una cuestión que muchas veces lo ponemos de ejemplo en la educación infantil, que es lo siguiente, fíjense, buena parte de la primaria y secundaria, y ya les voy a decir que buena parte de estas expresiones van a ser generalizaciones, pero en cualquier caso, quiero que vean el ejemplo. El ejemplo es, buena parte de lo que se vive en la escuela acaba siendo parcializar el conocimiento, ¿no? Literatura, geografía, matemáticas, etc. Cuando en el fondo, la vida real es otra. La vida real está todo muy mezclado. Y por lo tanto, el modelo inferior se parece más quizás a la metodología didáctica que utilizan en la educación infantil, que es más globalizada, que no lo que se hace en la primaria o incluso secundarias y bachilleratos. Por lo tanto, ahí hay un tema en donde realmente es necesario también hacer un replanteamiento importante en la educación. Por lo tanto, un nuevo modelo de escuela acorde al siglo XXI. Alvin Toffler ya nos decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Incluso algunos podríamos hablar de emprender también, incluso ser capaces de tener algún tipo de emprendimiento. Por lo tanto, ¿de qué manera educamos en la vida real en tiempos totalmente de incertidumbre? Otra cuestión que en estos casos también nos ocupa es, y sobre todo con la ley actual, la LOMCE, hasta qué punto se valoran las singularidades ante la presión del sistema. Y por lo tanto, fíjense ustedes en los diagramas siguientes, ¿no? De qué manera a veces la escuela es capaz de castrar según qué tipos de creatividad o qué tipos de contenido. Hasta qué punto estamos dando libertad para poder crear y trabajar la creatividad. Seymour Papert, que es el padre de la tecnología educativa, o uno de los padres de la tecnología educativa, tiene una cita muy interesante, mientras va saliendo yo se la iré explicando. Dicen, si quieren ustedes motivar al alumnado de cuarto para que pues se motiven para las matemáticas, pues utilicen Internet, que está muy bien, Internet motiva, muy interesante, y además pues, permite pues, crear colaboración, etc. Pero no confundan poner introducir Internet en un aula de cuarto con lo que sería pensar en un nuevo modelo educativo. Y en un nuevo modelo educativo que sea capaz incluso, en este caso, de fíjense, algo que no existe, llamo cuarto grado, no existe el cuarto grado. Y nos dice, porque la segregación por edad ha ido por el camino de otras divisiones arbitrarias de personas. En muchas escuelas rurales, cuando se ve verdadera innovación educativa es cuando pueden ver alumnos que están mezclados sexto, segundo, quinto con primero, por lo tanto ahí pueden ver incluso algún tipo de relaciones interesantes. No existe algo llamado aula clase, porque el aprendizaje ocurre en una variedad de escenarios. Si me pregúntense qué papel tienen en estos momentos las bibliotecas escolares, qué es lo que sucede con el propio espacio de biblioteca escolar,
Y por el último, fíjense lo que propone Papert, que no exista lo llamado currículum, porque la idea de que todos entren en el mismo conocimiento ha llegado a ser vista como totalitaria. Por lo tanto, ahí hay una idea muy diferente del nuevo modelo educativo. No digo que sea ejemplar, sino que son ideas que nos tienen que hacer reflexionar, sobre todo para pensar en qué es y de qué manera la tecnología también nos puede ayudar. Bueno, vamos a por la parte de la organización del centro. Aquí también les había puesto un vídeo, vuelvo a repetir, lo van a tener publicado y por lo tanto pueden ir verlo. En primer lugar, yo creo que muchos centros educativos, o aquello que hemos investigado en nuestro grupo de investigación, la línea, acaba viendo que muchos centros no son conscientes exactamente de qué momento estamos viviendo. Es decir, muchos centros, en estos momentos lo que ocurre es que cuando el niño entra a la escuela, está en sexto o bien en primero de la ESO, lo que hacen es apagar el móvil. Es decir, la escuela en estos momentos está ignorando por completo el ecosistema informacional. Lo ignora porque son máquinas que son capaces de realizar diferentes potencialidades, incluso didácticas, y lo que hacemos es apagarlo. Apagarlo porque hay un miedo terrible a enfrentarse directamente a lo que puede llegar a suceder, en este caso con este aparato. Por lo tanto, hay una gran ignorancia también respecto a estos temas. En segundo lugar, una de las cuestiones que también hemos observado, a mí esta personalmente me gusta mucho, es una viñeta de Kino. Hay una tempestad, ¿verdad? Ahí hay un equipo directivo y uno de ellos le pregunta, ¿cómo que no rema más? Me extraña, Fernández. ¿Estamos o no estamos todos en la misma barca? Bueno, esto es lo que está sucediendo también en muchas escuelas. Es decir, los propios del equipo directivo que emprenden o desean emprender innovaciones con soporte tecnológico son los primeros que quizás tendrían que alfabetizarse en cuestiones de tecnología. O sea, los equipos directivos de muchas escuelas no están profesionalizados. Y al no estar profesionalizados, suponen de que como eres muy buen profesor de historia, vas a ser muy buen director. Y las competencias directivas nada tienen que ver con saber mucha historia, sino con otro tipo de habilidad y competencia. En el caso que nosotros habíamos estudiado, que es el caso de Jesuitas Educación, trabajamos alrededor de lo que es el empoderamiento del equipo directivo o la formación o la profesionalización del equipo directivo, y habíamos visto, a partir de lo que Manuel os ha comentado anteriormente de ISTE, que son todas las competencias que están descritas, 5 grandes apartados de lo que supone, en principio, la formación del equipo directivo. En primer lugar, modelos de competencias de liderazgo, competencias de la gestión de equipos, procesos de cambio, competencia comunicativa en resolución de conflictos. Buena parte de los problemas que tenemos en estos momentos en las escuelas es que no existe comunicación o flujo de comunicación entre diferentes apartados, entre profesores y directivos, entre directivos de alto rango o de medio rango. Por lo tanto, los flujos de comunicación no funcionan. O se gestiona la parte de resolución de conflictos, que incluso creo que más tarde nos hablarán algunos compañeros. Y por último, veíamos también que las competencias digitales y de Web 2.0 eran un requisito indispensable en la formación. Esto supone trabajar con un tetraedro, ¿no?, a nivel de comunicación, gestión personal, recursos básicos, nociones tecnológicas y consideraciones sociodigitales. Lo que me llevo a referir es que muchas veces en los procesos de innovación y cambio en la escuela no tiene que ser el responsable TAC del centro que explique que hay una nueva plataforma, sino quizás tendría más autoridad moral que lo hiciera el propio director. Y cuando lo hace el propio director, tiene un efecto en cadena mucho más fuerte de engagement respecto a lo que puede llegar a ser el propio responsable TIC de lo que podría ser la escuela. Otro de los temas que también creemos y de los que hemos estado trabajando tiene que ver sobre todo con la necesaria evaluación de la madurez tecnológica y pedagógica de centro. Esto tiene que ver con el modelo de 1x1 en Cataluña, que ha sido Educar, hizo pues, lo que es un desembarco de Normandía de portátiles en las escuelas. Más allá de hacer la valoración o no de la explosión de lo que ha sido la escuela 2.0, uno de los errores que se ha provocado en el modelo de escuela 2.0 ha sido que en ningún momento se ha evaluado o se ha diagnosticado el centro y saber en qué situación se encontraba. Lo que se ha hecho ha sido un desembarco de tecnología, pensando que eso iba a ser el gran motor de cambio.
Cuando en el fondo el motor de cambio es precisamente primero saber cómo está, en vez de comparar la parte más coloquial, cómo está la tropa para poder entender exactamente de qué manera pueden entender y pueden llegar a hacer procesos de innovación. Nosotros hemos trabajado en un modelo en el que lo que hace es un diagnóstico de centro en 4 grandes dimensiones. La dimensión de dotación tecnológica, las competencias instrumentales y metodológicas de los profesores. Nos hemos encontrado que hay muchas escuelas que están muy bien dotadas tecnológicamente, pero metodológicamente no lo están. Y por lo tanto, en el diagrama acabas viendo verdaderas contradicciones. ¿Qué planes de innovación, lógicamente, llegan a cabo las escuelas? Y por último, ¿qué facilitadores y qué dificultadores tienen? Todo esto lo hemos trabajado desde el Centro de Tecnología Situarte, con la UPC y también desde nuestro propio grupo de investigación. Esto también nos ha llevado a ver, esta curva es la curva de Rogers, esta curva es muy interesante, es la curva de la adopción de las innovaciones en las organizaciones. Rogers nos acaba diciendo que en cualquier tipo de organización siempre se acaba cumpliendo esta curva de Gauss. Esta curva que nos permite ver lo siguiente, fíjense, los lagartos no son lagartos, son perezosos. Pues alguna vez alguien me dice, estos lagartos que hay por ahí en medio, no, son los perezosos. Los perezosos y los innovadores. Bueno, en toda organización hay un 16% siempre de perezosos. A este conjunto, a esta pequeña comunidad de profesores, no los vamos a convencer nunca. Los vamos a tener allí. Son resistentes, muy resistentes al cambio. Y les voy a decir otra cosa, no son los más viejos, porque algunos dicen, bueno, son los más ancianos del lugar. No es verdad. No es verdad. Sí, hay un 16%. Respecto, está bien, es un buen número. Respecto a un 2,5 de innovadores. Yo creo que me gustaría hacer la diferencia entre estos dos grupos, porque muchas veces en las escuelas de los centros educativos hemos confundido al líder de innovación tecnológica y pedagógica con este. Estos de aquí son aquellos que cuando sale el iPhone 5, al día siguiente los encontramos en el claustro, sí, con unos ojos de sueño, he hecho una cola extraordinaria para tenerlo, y nos lo va enseñando diciendo, mira, ahí está, lo tengo. Estos no son precisamente los más buenos para liderar procesos de gestión del cambio y la adaptación de la escuela, porque no los va a entender nadie. Hablan un lenguaje, muchas veces, que no es próximo a la realidad de sus propios compañeros. Y por lo tanto, cuidado, no quiere decir que no sean indispensables, lo son y mucho, porque son los que van a explorar herramientas que van a poder llevar a cabo más tarde este grupo, los early adopters, los adoptadores tempranos. Este grupo es el más interesante. Este grupo acaba siendo el grupo, aquello que en catalán decimos que hacen fan d'ataca d'oli, son los que ayudan de alguna manera a llevar el proceso de innovación. Y fíjense ustedes, no son ni los más jóvenes, no son ni los que saben más de tecnología, y son los que precisamente crean más buen clima en el claustro. Por tanto, una de las razones de las innovaciones pedagógicas con soporte TIC va a venir de la mano de lo que los adolescentes dicen tener buen rollo. Es decir, va a venir de la mano de aquellas personas que vamos a detectar en la organización que tienen y generan más buen clima y que además, cuarto punto, tienen sensatez pedagógica. Utilizan la tecnología cuando es necesario. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando es necesario que se miren a los ojos y hablen y jueguen, lo hacen sin tecnología, pero cuando es necesario poner un recurso que es altamente efectivo, lo hacen. Hay muchos modelos de acompañamiento y sobre todo al profesorado, ¿no? Vecta, que de hecho ha desaparecido, ¿no? De hecho, muchos de los... Nos reímos con Manuel porque nosotros hemos bebido mucho de algunos informes de Vecta. Vecta era la agencia británica que por el tema de la crisis ha desaparecido, y Vecta emitía alrededor de cada año pues, algunos informes a la utilización tanto de tecnología en el aula. Algunos informes los pueden encontrar porque la web aún existe, pero la propia fundación de Vecta ya ha desaparecido. Vecta trabajaba mucho y trabajaba en el sentido de ver qué pasos, qué secuencias en la innovación tecnológica con soporte, la innovación pedagógica con soporte TIC pasaban los profesores.
Y en lo que antes les he explicado de lo que llevaba a ser la evaluación de los centros, era muy interesante ver, sobre todo evaluar en qué situación está cada centro. Porque hay centros que necesitan saber si aún están en el modelo de familiarización respecto a otros que quizás están en un modelo más de utilización. O respecto a otros que quizás este modelo ya lo tienen y están en un modelo más de integración o reorientación. Para innovar con soporte tecnológico, primero tienes que saber cómo está, en este caso, diagnosticar el propio centro. Otro de los temas de los que también hemos encontrado que es interesante hablar es empezar a pensar en una cultura de rendir cuentas, ¿no? Bueno, en esta viñeta que lo tiene mejor es el pez, para subir al agua, ¿vale? Y rendir cuentas supone empezar a evaluar al profesorado, empezar a evaluarlo y a rendirle cuentas. Que sea capaz, quizás, esto significa cosas tan importantes como quizás que un funcionariado no es que desaparezca, pero empecemos a pensar de qué manera podemos empezar a renovar las matrículas de funcionario cada 7 u 8 años. Esto significa usted qué ha hecho a lo largo de este periodo. Usted qué ha hecho a lo largo de este periodo a nivel de innovación. Otro de los temas que también hemos investigado tiene que ver con un gran dilema de los centros y que provoca también mucha tensión, que es el responsable TIC respecto al coordinador TAC o el responsable, en este caso, de ayudar a los compañeros. Porque todo se mezcla, ¿eh? En nuestro sector educativo, quizás mezclamos el qué con el cómo, lo mezclamos todo, ¿eh? Nosotros lo que hemos llegado a poder resolver al menos es que el responsable TIC tiene que ver con todo aquello que es hard y soft y por lo tanto es mero instrumento, licencias, software, instalaciones, configuración, aquello que muchas veces decimos aquel que va de mono azul, con un mono que va arreglando, la persona que se dedica quizás a arreglar y a operar todas estas cosas. Y lo que va bien en muchos casos es que sea un outsourcing, es decir, una externalización al propio sistema. Esto se subcontrata y por lo tanto aquellas escuelas que pueden lo pueden llevar a cabo con mucho éxito. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos interesa es ver el plan de apoyo que es, decimos TAC, yo diría incluso el equipo más metodológico, es decir, el equipo que es, nosotros en la facultad tenemos un equipo de este tipo, que se llama SOPTIC, Servicio de Orientación Pedagógica en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y es un equipo, porque también está observado que el liderazgo de estas cuestiones no es de una persona sola, sino que es un equipo. Y por lo tanto, quizás es interesante empezar a separar aquellos que te arreglan el PowerPoint de aquellos que precisamente te ayudan y te orientan en cómo utilizarlo y de qué manera, en este caso, integrar la tecnología en el aula. Vayamos al apartado más de profesorado e innovación educativa. Otro vídeo. Vuelvo a repetir, lo tendrán publicado. Yo creo que es importante que hablemos de innovación. Yo creo que es importante que hablemos de innovación porque mucho me temo que si empezamos a preguntar exactamente qué entendemos por innovación, vamos a tener definiciones e imaginarios muy diferentes de lo que supone innovar. Innovar supone poner en valor las ideas y sacar resultados. Innovar no es tener ideas solo. Innovar es ejecutar, es decir, tener una visión y ejecutarla. Tener una visión y ejecutarla. ¿Esto qué supone? Supone, fíjense ustedes, ¿no? La innovación sin ejecución es una alucinación, y de alucinación hay muchísimas. O sea, iluminados, en muchos centros hay muchísimos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿el cambio novedad en qué? ¿Cuándo decimos que hay un cambio o hay una idea que le damos valor y que tiene un resultado? Sobre todo en los procesos, en la propia organización y introduciendo tecnologías. Aparte, que añade valor. ¿Qué valor? ¿Qué tipo de valor? El tipo de valor son reduciendo los costes, aumentando la productividad, una palabra que en nuestro sector educativo hace mucho daño. Porque gastamos, no se puede llegar a imaginar cantidad inmensa de dinero en reuniones que muchas veces son improductivas. Ahí tenemos un gap enorme, enorme. Y por último, generando lógicamente mayor satisfacción.
¿Qué debemos esperar de las innovaciones? Enseñar y aprender mejor. Yo creo que hay dos cuestiones muy importantes que debemos separar, ¿no? El hecho de que, bueno, es que con la tecnología se aprende más. Yo no me atrevería a decir, de hecho, no hay ningún informe que te acabe diciendo que con tecnología se aprende más. Te dicen que se aprende mejor. ¿Qué es diferente? Mejorar, en este caso, algunos de los principios didácticos o mejorar tu propio acto docente. Pero esto de que se aprenda más tiene mucho más que ver con el aumentar los resultados académicos. Y aumentar los resultados académicos tiene que ver con muchas otras variables que están en juego. Aparte de lo que podemos decir que es transformar. Como requisitos de la innovación tendríamos la capacidad visionaria, pragmática y cultura organizativa. La parte de visión, la parte de realidad y la parte de organización. Por tanto, ¿qué cultura organizativa dispongo? De aquello que decíamos de la tribu. ¿Cómo está la tribu? ¿Qué tribu tengo? Para poder saber exactamente en dónde me encuentro. Michael Fullan, que es uno de los principales investigadores alrededor de los cambios y de la gestión de la innovación, siempre acostumbra a tener como 10 pequeños principios que te acaba diciendo, ¿no? Si quieres innovar, existen facilitadores y dificultadores, ¿no? No se puede prescribir lo que haya que cambiar. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que la innovación en las escuelas o los procesos de innovación en las escuelas van a depender de personas. Por lo tanto, en la medida que mimes a esas personas, vas a tener unos resultados o vas a tener otros resultados. Por lo tanto, la innovación depende también en gran medida de cómo mimemos y de cómo preservemos, en este caso, a las personas. En segundo lugar, nos dice también que el cambio es recorrer un trayecto, no un programa. Muchas veces los propios hallazgos de la innovación vienen en el propio proceso. La mayor parte de innovaciones o la mayor parte de hallazgos vienen de los procesos, no de solo del propio programa. Los problemas son compañeros inevitables, yo creo que esto es evidente. Visiones y planificaciones prematuras pueden cegar. El hecho de tener un programa y una visión que no cambie también con la propia cultura organizativa y con el propio tiempo de la propia sociedad también es muy importante. Por tanto, poder corregir en pleno vuelo es necesario. Individualismo y colaboración deben tener igual momento. De hecho, algunos principios del liderazgo distribuido también hablan que hay momentos de que tenga que ser más directivo respecto a más delegativo. Ni centralismo ni descentralización, son necesarias ambas estrategias, y es un factor crítico la conexión con el entorno más inmediato. Aquí tendríamos una relación muy estrecha, en este caso con todo lo que se ha investigado alrededor de las redes más comunitarias. Existe éxito en las innovaciones pedagógicas en la medida que se tiene en cuenta el entorno y el contexto más inmediato. Por lo tanto, también hacerlo más participativo y de esta manera abrir la escuela, lógicamente, o el centro, o la organización, al contexto comunitario más inmediato. Y por último, y lo vuelvo a repetir, cada persona es un agente de cambio. No existen ni los de arriba ni los de abajo, sino es necesario muchas veces repetir en este flujo de comunicación cuál es el sueño y en este caso la visión, de la innovación. Cuando hablamos del qué y dónde innovar, en descubrir talento oculto, muchas veces tenemos profesores en el propio centro que tienen mucho talento y que incluso quedan como escondidos, por lo tanto la innovación en los procesos de la organización también está en descubrir. No solo es introducir tecnología, una innovación en el centro también puede ser descubrir el talento que tenemos en el propio claustro, en contar con la complicidad de los alumnos, en escuchar a las familias, en crear equipo y mimar a la tribu, en reformular nuestra identidad también pedagógica, en el qué enseñar en los contenidos, en el cómo, en las metodologías, en la forma de trabajar, en la forma de evaluar y en estar atentos al clima de la tropa, sobre todo en el clima, en los procesos de clima. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con qué es también la innovación y en este punto diríamos, hombre, los docentes tienen la obligación profesional de hacer que los procesos de enseñanza sean más motivadores, más interpeladores y más eficientes. Y por lo tanto lo que funciona, fíjense, lo que funciona es lo que ofrece soluciones mejores. La innovación sobre todo se trata de resolver problemas. Innovar también se trata de resolver problemas. Es lo que ofrece mejores soluciones que las prácticas que se hacen sin tecnología. Y ahí hay un principio que nos puede ayudar mucho si es necesario o no poner tecnología. ¿Es una solución que mejora lo que hacemos sin? Pues mejor que lo ponemos.
Esto lo que supone, como les decía anteriormente, es trabajar mucho en la gestión del cambio, ¿no? Einstein ya lo decía, si quieres tener los mismos resultados haciendo siempre lo mismo. Por lo tanto, para cambiar es necesario hacer cosas diferentes. Y esto supone salir de nuestra zona de confort. Joe Dispenza, que es un importante neuropsiquiatra, en una entrevista a La Vanguardia ponía un fragmento, ¿no? Que la gente tiene, bueno, generalmente la mayoría de personas tienen mucho miedo a la hora de cambiar. Y tienen mucho miedo a la hora de cambiar, sobre todo porque cambiar supone, sobre todo, experimentar algo nuevo. Tenemos que arriesgar, supone arriesgar mucho. ¿Y si pierdo? ¿Y si gano? Dejar el territorio de lo predecible, aquello que está totalmente controlado, y por lo tanto entrar en el terreno de la incertidumbre. Por tanto, como les decía anteriormente, estamos ante un reto claramente adaptativo, no técnico. Y con esto no estoy diciendo, que el tema de la wifi, los ordenadores, la conectividad de los centros no sea importante, que lo es, y lo es mucho. Lo es mucho. Aquellos que son profesores de algunos centros que no tenían wifi lo deben haber pasado muy mal. Pero el problema no es ese, el problema es otro. El problema es cómo ayudamos a que los profesores, y no solo los profesores, sino también los alumnos, familias y por tanto diferentes centros, sean capaces en este sentido también de gestionar el cambio. ¿Cómo nos ayudamos? En un pequeño fragmento también del periódico, me hacía gracia para poner este pequeño fragmento. Dice: hoy sabemos que las emociones son como los virus, se contagian, por ello debemos entrenarnos a ser felices, lo que nos hace también a ser más creativos. Debemos probar nuevas alternativas en lugar de atrincherarnos en lo conocido que no funciona. Es algo que le recomendaría a muchos políticos, ser más creativos porque potencian lo negativo, no contraemos salida a la crisis. Dice, lo malo, y esto creo que es importante porque también es entender cómo funciona nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro es un vago. Por naturaleza es un cerebro vago que lo que hace es economizar energía. Y por lo tanto, todo aquello que supone un cambio le genera estrés. Fíjense ustedes, vamos en contra de la naturaleza, vamos en contra de nuestro propio cerebro. Dice que esa red de 86 millones de neuronas, que pesa menos de 1 kilo, vive más del pasado y del futuro que del presente. Y es muy miedosa. Estamos hablando del cerebro. Tenemos un cerebro miedoso. Que el cambio le hace miedo, porque como lo tiene todo controlado y lo ha controlado, le genera estrés, más consumo de azúcar, por decirlo de alguna manera. Si por encima añade un set, le ponemos en un entorno estresante, se apaga su creatividad y si se lo rodea de tristeza, se deprime. Lo digo porque también es importante ver exactamente cuando hablamos de clima, de qué nos estamos refiriendo. ¿Qué nos estamos encontrando? Sobre todo un proceso de duelo, un sentimiento de pérdida en las escuelas. ¿En qué sentido? Bueno, muchos profesores ya ven que ellos no son los únicos que tienen el saber y que por lo tanto la red, en muchos casos, acaba poniéndolos en jaque. En jaque, no hace falta que les explique incluso la parodia del Rincón del Vago. Muchas veces hacemos la pregunta de quién es más vago. En este caso, si los profesores o los alumnos, ¿no? Los alumnos que han encontrado una manera muy eficaz de compartir aquello que llevamos 25 o 30 años pidiendo exactamente lo mismo en el tercero de la ESO. Debe ser que el arcipreste de ITA debe ser muy importante para ir a trabajar, quizás. Por tanto, el profe ya no es el único que tiene, en este caso, el saber. Y después hay un gran sentimiento de fracaso. El tema del error en las escuelas, como gestión del cambio, también es muy importante. Tenemos profesores que se piensan que aquello que hacen en clase no puede ser compartido porque solo es para ellos. Tienen como poca autoestima o tienen poca valoración de lo que realmente hacen y cuando tienen la oportunidad de compartir aquella pequeña experiencia o aquel pequeño taller con otros compañeros, los demás compañeros se dan cuenta que aquello es fantástico. Por tanto, tenemos profesores que están trabajando muy bien, pero que documentan muy poco aquello que hacen. Aparte de tener posturas apocalípticas o integradas. Cuando hablamos de TIC en los centros educativos, acostumbramos a tener siempre, como decía Humberto Eco, dos grandes posturas. Aquellos que dicen que tendríamos que tener ordenadores hasta en el lavabo, respecto a aquellos que no quieren oír nunca más nada respecto a cualquier tipo de innovación pedagógica. Y el miedo muchas veces, el miedo a ese fracaso,
es el que viene de la mano de lo que podríamos decir, bueno, seré sustituido, quizás. Alguien decía, bueno, pues si puede ser sustituido porque tu única manera de trabajar es leer lo que hay en un libro de texto, mejor que sea sustituido por Google, ¿no? Quizás. Porque nuestra tarea o rol profesional nada tiene que ver con leer única y exclusivamente lo que hay en un libro de texto. Y por último, una cuestión que yo creo que también no es menor y que tiene que ver con, en este caso, ver exactamente, bueno, la percepción que tenemos de la tecnología, los que estamos aquí, nada tiene que ver con la percepción que tienen de la tecnología nuestros adolescentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos no ven tecnología, ellos no perciben la tecnología como la percibimos nosotros. Nosotros percibimos cables, nosotros percibimos wifi, nosotros percibimos problemas. Ellos no la perciben como tal. Esos cambios no los ven, los ven como invisibles. Por lo tanto, hay un tema generacional muy importante. Bueno, voy a ir rápido porque creo que queda ya muy poco tiempo y por lo tanto tampoco querría cansarles. Respecto a las TIC en el aula, tiene que ver con algunas de las cosas que les he explicado. Aquí hay como 3 errores de innovación. Esta presentación, esta diapositiva siempre la acostumbro poner en algunos claustros y hacemos un pequeño juego. Yo ahora les voy a decir cuáles son estos pequeños 3 errores. En primer lugar, la utilización de lo que es el PowerPoint. Pensarse que por utilizar PowerPoint vamos a ser unos grandes innovadores. Y muchas veces el efecto PowerPoint acaba siendo más un aburrimiento en la clase que otra cosa. 1. 2. El pensarse que por utilizar una pizarra digital interactiva, que está aquí, acaba siendo un gran innovador. Cuando en el fondo se acaba utilizando de la misma manera que podemos llegar a utilizar una pizarra de tiza. Por lo tanto, para ese viaje no hacían falta esas alfombras. Y en tercer lugar, donde va a haber más crisis, es, y ya me entenderán ustedes, el hecho de, bueno, no sé hasta qué punto tendremos que empezar a podar el currículum. Y podar el currículum significa que hay contenidos que nada tienen que ver con la propia realidad de los alumnos. Y no sé hasta qué punto es tan interesante que mi hijo de cuarto esté estudiando las rocas. No lo sé, yo creo que no. Porque hasta tiene dificultades para hacer rocas magmáticas, pero si no sabe lo que es. Es decir, hay cuestiones en los contenidos que realmente los tenemos que volver a plantear, porque no son nada significativos. Y por lo tanto, quizás tendremos que pensar más en otro tipo de competencias que son las que realmente se trabajan en el mundo laboral, que son las de trabajo en equipo, quizás las que tienen que ver con hablar en público y muchas de las que anteriormente, en este caso, Manuel nos ha presentado. Hay otra cuestión que también les quería comentar que tiene mucho que ver con un término que está bautizado por Mark Prensky. Mark Prensky ha sido una de las personas que ha bautizado el término de nativos digitales respecto a inmigrantes digitales, que ya se pueden llegar a imaginar quién son los inmigrantes, que somos todos los que estamos aquí, según Prensky. Yo preferiría hablar de huérfanos digitales, más que nada, más que en este caso nativos. ¿Por qué? Porque bajo el prisma de lo que podemos llegar a decir nativos digitales, nos podemos llegar a pensar que estos chavales precisamente lo saben hacer todo con tecnología. Y les aseguro que no saben trabajar con la tecnología. Y lo repetiré tantas veces como sea necesario. Es decir, tenemos un serio problema en estos momentos en las escuelas porque es la primera generación que cuando mira para atrás para buscar algún referente en cuestiones de tecnología no encuentra a nadie. Por lo tanto, tienen los ordenadores, tienen la tecnología y conocen la lógica tecnológica. La lógica tecnológica significa el lenguaje. Te saben conectar el wifi, saben lo que es el wifi, el bluetooth, incluso te configuran de alguna manera el teléfono con la televisión. Son capaces de hacerlo, porque el lenguaje no es necesario el manual de instrucciones. Pero de que conozcan el lenguaje a que sepan trabajar con la tecnología, o sea, que sepan buscar bien, que sepan categorizar bien, que sepan seleccionar correctamente, nada tiene que ver. Y esta es la gran preocupación que tenemos en las escuelas. Y como profesores y orientadores, creo que una de las tareas que tenemos precisamente es orientarlos alrededor de estos temas. Como les decía, conocen la lógica tecnológica, por lo tanto, son capaces de explicarle a sus abuelos cómo se conecta uno a Facebook. Y por otra parte, bueno, pues se encuentran con dificultades en escuelas
como decía algún experto, ¿no?, más propias del siglo XIX, maestros del XX, niños del XXI y leyes actualmente del siglo XVII. Podemos encontrar también algún paralelo. Estos pasos que hay aquí tienen que ver con la secuencia de la adopción de las innovaciones con soporte TIC en profesores. Hay muchos modelos de ver exactamente cómo y de qué manera podemos acompañar a los profesores en la secuencia de las adopciones de las innovaciones con soporte tecnológico. Tiene mucho que ver con los que les he contado anteriormente respecto a evaluar la madurez tecnológica del centro. Por lo tanto, saber en qué momento nos encontramos. La última es del profesor Fuentedura, del modelo Summer, correctamente, de 2013, de este año, en la que habla de 4 estadios, 4 pasos muy interesantes, y en cada uno de estos pasos ver exactamente cómo y de qué manera se pueden crear herramientas de apoyo, de asesoramiento y de seguimiento al profesorado. Les he puesto la taxonomía de Bloom porque en estos momentos probablemente muchos de los usos tecnológicos que se están utilizando en la escuela tienen que ver más con procesos psicológicos de aprendizaje, de recuerdo y de aprendizaje muy bajos respecto a lo que la tecnología podría aportar, que son los procesos más de creación. Por lo tanto, en este sentido, utilizar la tecnología va bien siempre y cuando podamos, fíjense ustedes, pasar a modelos más de creación, en este caso, con la tecnología. Muchos de los alumnos, cuando están en la escuela, trabajan con un programa muy famoso, que se llama JClick, en muchas escuelas, ¿no? Y se dedican a responder JClicks en las escuelas, cuando realmente van a casa y mueven la Wii. Cuando los pones dando un ordenador a poder poner seleccionar de una columna a la otra, claro, se aburren. A la primera de cambio se miran entre ellos, ¿no? Quizás lo que es más interesante es que ellos puedan llegar a construir los JClicks. No el profesor, sino ellos. Por tanto, herramientas que nos permitan crear, compartir, expresar, comunicar, y en este caso colaborar. Todo lo que en este caso nos está dando últimas aportaciones sobre el cerebro y el aprendizaje, los 7 estilos de aprendizaje, bueno, las inteligencias múltiples, ¿no?, puestas directamente en la escuela, yo creo que en ese sentido al menos hemos descubierto también que es uno de los puntos importantes. Y la tecnología ayuda en todas y cada una de las inteligencias múltiples. Por tanto, crear y descubrir. Crear y descubrir. Fíjense los ojos del chaval pequeño. Que es lo que realmente tendríamos que provocar, ¿no?, seducir en este caso. Y por último, el tema de la evaluación, ¿no? Mucho 2.0, muchos contenidos, muchas TIC, mucho trabajo, mucho desarrollo competencial, y al final la evaluación son los exámenes toda la vida. Y uno detrás del otro. Hoy tenemos 3. Bueno, pues esa es la realidad, ¿no?, también. Es decir, un choque de paradigma, ¿no?, en el fondo. Quizás también tendríamos que, lógicamente, plantear la evaluación. Contar con la complicidad del alumnado. En la escuela de Fundación Juan 23, en Belviche, en el programa Educar, una de las cosas que hicimos fue crear un rol nuevo en el que había los expertos TIC. Los expertos TIC eran alumnos, no que sacasen las mejores notas, era uno de los temas. A veces también nos equivocamos con este tema. Porque claro, como es muy objetivo, nos salva. Pero hay veces que hay chavales que quizás no son muy brillantes académicamente y lo que necesitan es una confianza plena en ellos. Y por lo tanto, allí nos funcionó el hecho de crear un responsable TIC que ayudara a organizar el tema de los ordenadores en la escuela. Funcionó muy bien y sigue funcionando muy bien. Lo que ocurrió más la resistencia del profesorado, que haya un alumno que le tenga que explicar cosas que no otra cuestión. Por lo tanto, contar con la complicidad de ellos es muy interesante. Y después hay otra cosa, que es aceptar cierto caos en el aula. Un aula con tecnología quizás es un aula caótica. No es un aula en la que tendremos todas las mesas ordenadas, sino es un aula que se parece más a una redacción de un periódico que a otra cosa. Y a este tema de encontrarse el profesor seguro en que los tiene todos ordenados es un problema, ¿no? Un aula más parecida a esto que otra cosa. Bueno, por último, sí que quisiera explicar algunos ejemplos que tienen que ver más con la visibilidad del centro en la red. Ya con esto acabo.
Este proyecto nace también de la Red de Jesuitas de Educación, en el que, como proyecto de innovación, se llama Proyectos de Innovación en Red, en este caso en catalán es Projectes d'Innovació en Xarxa, o PIX, y por lo tanto, ¿de qué se trataba? Se trataba de buscar talento en todas y cada una de las escuelas de la Fundación Jesuitas de Educación. De manera que se monta cada año, alrededor del mes de abril, un concurso para que los profesores puedan crear un proyecto de innovación que se va a gestionar en esas escuelas. Ese proyecto se presenta de forma pública, todos los profesores lo votan, acaban votando exactamente qué proyecto acaban teniendo, lo que les gustaría hacer, y por lo tanto se trata también de, lógicamente, trabajar, en este caso, en red. Trabajar en red y detectar también talento. Por lo tanto, es interesante también descubrir un poco cómo funciona. Todo el tema de TIC y hábitos saludables para alumnos y familias, otro de los temas que está provocando muchos problemas en las escuelas, tiene que ver con la orientación a familias respecto al uso doméstico de las tecnologías. Y ahí hay otro tema que creo que es interesante también tener en cuenta. Acompañar, lógicamente, a estas familias y muchas veces también recordarles que son, por decirlo de alguna manera, son la máxima representación, la institución educativa por excelencia. Fíjense, no qué vergüenza dar programas así sabiendo que hay niños, es que nadie va a poner orden. Bueno, pues esto muchas veces se tiene que recordar, se tiene que recordar en las escuelas. Y por último, si me permiten, les voy a poner un pequeño vídeo, con esto ya que vamos a acabar.
tecnologías ya existen, sobre todo la impresión que supone en 3D. En el fondo, ¿qué hemos podido ver? Hemos podido ver el modelo de un aprendizaje basado por proyectos, no es ninguna novedad. Lo único que ocurre es que en un aprendizaje basado por proyectos la tecnología entra sola. O quizás no se tiene que forzar de alguna manera. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o alguna pregunta para el grupo. No, molt bé. M'han encantat les dues presentacions. M'ha encantat veure una certa evolució en el discurs de la introducció de l'evolució a les escoles, més enfocat a la innovació i no a la tecnologia. M'ha agradat molt quan heu parlat de lideratges. M'ha preocupat molt veure que aquest país, el 30% d'equips directius es renova cada any i com això afecta o impacta directament l'abordatge dels lideratges de innovació. Per contrastar una mica la predicció del futur que fèieu, sí que una mica és pessimista. És pessimista en un àmbit. Una polític, ja ho heu entrat una miqueta. Noves lleis educatives que estan pensades en una concepció de donar uns continguts que traduiran uns llibres de text per acabar traduint-se amb els continguts que han de venir determinats alumnes, molt lluny d'un aprenentatge líquid o una educació líquida que presentava. Entenc si t'agrada? Si no, tot ho dic en castellà. Y simultáneamente el tema de la evaluación, las evaluaciones PISA, las evaluaciones previstas en las propias aulas, las reválidas que estamos hablando ahora con la misma selectividad, no incluyen una visión más global de aprendizaje, sino muy centrados en los contenidos. Y la realidad de las aulas también, al menos por lo que yo conozco, está lejos de esta evolución social y tecnológica que incumbe con cualquier ámbito de nuestra sociedad y no se traduce en realidad. La metodología que utilizan las aulas, yo llevo 40 años creo en instituciones educativas y desde que era pequeño estaba en la escuela a que ahora estoy como director, los modelos educativos son muy parecidos. Y aquí me da miedo pensar si esta visión, que desde el punto de vista teórico puede soportar muchísimas cosas, es muy clara, hay algún proceso en este eslabón desde del modelo teórico a la realidad de las aulas que no funciona y que estos procesos de información no se incorporan de una forma real en las escuelas. Yo os preguntaba, es una pregunta muy simple, ¿creéis que de verdad habrá cambios metodológicos en las escuelas de 2020 o, a ver, perdón un poco más de magia, de 2030? Dijiste que eras pesimista en relación a la nueva movida política educativa. Claro, sí, comparto contigo ese pesimismo, ¿no? Porque ocurre que estamos en este país muy acostumbrados a que cada X tiempo haya los vaivenes de movimientos políticos. Por tanto, yo creo que lo que es profesorado, lo que es los ámbitos profesionales de la educación, tenemos que empezar ya a ocuparnos más de nuestra propia práctica profesional y crear, como digo, comunidades educativas que estar atentos a lo que nos dicen las leyes, las normas que nos impone el gobierno. Con relación a los cambios, pues no lo sé si en 2020, 2030. Yo creo que, a ver, no lo sé, o sea, yo no tengo una respuesta definitiva. Por un lado, me gustaría creer que sí, que la tendencia social o sociocultural o sociopolítica, o sea, como hablaba antes, es tan fuerte, porque en definitiva la escuela no deja de ser una institución social que está insertada en un determinado contexto. Si ese contexto cambia inevitablemente, un subconjunto del mismo escolar inevitablemente tiene que cambiar. Y además es que es inevitable. En primer lugar, porque los alumnados, como apuntaba Miquel, ya es otro, o sea, tiene ya otro tipo de experiencias culturales, para ellos es invisible lo que era la tecnología.
pero al profesorado empieza a ser ya también invisible, es decir, ya casi no podemos vivir sin ella. Es decir, si se nos desconecta internet en casa o no nos funciona el móvil o cualquier cosa, es que ya somos parte del entramado, digamos, de la ciudadanía. Esto hace 5 años no ocurría. O sea, esta misma pregunta de las formulas hace 5 años hubiera dicho no. La escuela está tan ligada a las señas de identidad de cuando nació en el siglo XIX, Estado Nacional, libro de texto, etc., currículum segmentado, etc. Yo creo que hay una fuerza que está más allá de las políticas, que es la propia inercia de que estábamos hablando. Y solo una última cosita interesante. Me temo que con lo de las políticas y sobre todo los recortes, y la compañera de Inglaterra hablaba de ello, se puede empezar a producir y a corto o medio plazo lo que podemos llamar un cierto darwinismo digital o brecha digital o tecnológica, como queráis, entre escuelas públicas y escuelas privadas. Es decir, los recortes o los cambios de política están afectando al sistema público, o a los colegios públicos, y por tanto a la población menos favorecida. Sin embargo, muchos centros totalmente privados, y sobre todo los padres pueden pagar esa educación, sí están haciendo una apuesta clarísima de tecnologización y se pueden aparecer al vídeo que hemos visto. Y además esa tecnología está muy disponible en los hogares. Por tanto, yo sí haría cuidado que a lo mejor en 2020 hay un darwinismo muy claro en las separaciones donde van a triunfar los que más oportunidades. Ayer teníamos la oportunidad de tener la inauguración de los másters universitarios en Blanquerna y tuvimos la presencia de Alfons Cornella. Alfons Cornella hizo una ponencia sobre lo radical es normal. Y voy a poner un pequeño ejemplo, en el campo de la música, en el sector de la música. El sector de la música empezó descubriendo que los CDs eran muy caros cuando se pudieron pasar a MP3 y por lo tanto empezaron a salir, en este caso de forma radical, de forma completamente radical, servidores que compartían de manera masiva música de MP3. Napster fue uno de los casos más paradigmáticos. Y alguien podría decir, bueno, esto no lo va a pagar nadie, ¿no? Ahora, claro, iPods, ¿no? Música MP3. ¿Cuál ha sido el cambio más radical, ¿no? El cambio más radical ha sido pensar, bueno, quizás la música no sea tan necesaria que te la tengas que bajar. Este es un cambio paradigmático muy radical, ¿no? Y de ahí ha salido Spotify, que lo que haces es pagar una cuota al mes en el que puedes no descargarte música, puedes escuchar la música que tú quieras. Y ahora en estos momentos no hay tantos usuarios que se descarguen música, porque han entendido quizás que lo más normal es pagar por escucharla cuando yo quiero, en el momento que quiero, con cualquier dispositivo. Yo creo que en el sentido que nos decía Jordi, quizás nos vamos a encontrar en primer lugar con lo que apuntaba Manuel, y esto ya está sucediendo al menos aquí en Cataluña. Sabes que aquí tenemos pues, una red privada concertada, también una red pública. Y en este caso la red pública está quedándose a menos de lo que podría llegar a ser la privada concertada, que en ningún momento se ha planteado si tener o no. Los han puesto e incluso familias en estos momentos están apostando también por poner un pago importante en estas cuestiones tecnológicas. Yo creo que lo que va a suceder no va a tener paro, no va a tener ningún tipo de parón, en el sentido de que ahora hemos visto esto es un ejemplo incluso con un poco de fantasía y de ciencia ficción, pero en cualquier caso esto va a ser también una realidad. Y va a ser una realidad los próximos juguetes electrónicos que quizás vamos a empezar a tener, que se van a introducir también en la escuela y que van a venir de la mano o bien de la realidad virtual o de la inteligencia artificial.